Última Mirada. ¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día con el senador independiente Karim Bianchi, que él es el senador de Magallanes. Y queremos conversar con él una serie de materias que tienen que ver con, bueno, con las instalaciones, la situación de las regiones y todo eso. El senador Karim Bianchi, muchas gracias. Gracias, Fernando. Mucho gusto estar aquí en Última Mirada. A ver, ¿ha cambiado en algo de un gobierno a otro las relaciones entre regiones y la capital? No, y tenía mucha esperanza en el gobierno anterior, habiendo un presidente que era de mi región al menos, Sí, pues. y de región extrema, pero parece que la composición o esta estructura de gobierno es re poco, digamos, descentralizada, salvo que tenemos un Congreso en Valparaíso, pero nada más allá. Pero cuesta esas relaciones con las regiones. Quizás ha cambiado un poco la autonomía con el tema de los gobernadores regionales en cuanto a decisiones de presupuesto, pero sigue siendo un gobierno muy Centralizado. centralizado. Ahora, ahí mencionó usted una cosa súper importante que es esta lógica de los gobernadores. Esa fue una comparecencia institucional que se crea hace no mucho tiempo y que hay siempre lo he dicho y quizás la última vez que hablamos lo mencioné también, hay una gran diferencia, por ejemplo, entre el alcalde y el gobernador. El alcalde tiene plata, el gobernador no. El Sí, gobernador tiene que pedir, el Estado tiene que darle plata para que haga las cosas. El alcalde puede hacer y llevar adelante sus promesas con la plata que se genera en las municipalidades. ¿Qué tal esa situación media atípica en términos de tener poder, pero no tener recursos para decir lo que se quiere hacer y tener que ir a pedirlo a otra parte? ¿Qué tanto eso afecta las situaciones de los gobernadores, los claro. alcaldes y también, digamos, los parlamentarios? Hay una autonomía financiera que tienen los municipios, que quizás le cuesta un poquito más a los gobernadores, pero cuando le llega la billetera, le llega una billetera más grandota. Son proyectos de más envergadura. Por tanto, muchas veces los municipios son quienes piden el proyecto y finalmente el gobierno regional quien lo termina ejecutando. Pero lo que en definitiva y me parece fantástico es que las regiones puedan definir su destino. Yo fui consejero regional y había una ley que a nosotros nos decía en qué gastar, a pesar de que eso no era prioridad, pero había que gastarlo porque era los estándares nacionales, el cual había que gastar, y además venían los lineamientos a nivel del Ejecutivo. Por eso que yo creo que eso se separe es muy bueno. Aún quedan, yo creo que dobles funciones. La figura de los delegados me parece absolutamente ornamental. Quizás un delegado regional que coordine, pero no sé, delegados en cada provincia, creo que no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Que delegados que a veces ganan más que el presidente de la República, no sé, el delegado de la Antártica, que me toca tener a mí en mi región, gana más que el presidente de la República y es delegado de la Antártica. Entonces, no es por menospreciar, pero es un lugar pequeño que tiene que administrar. Ahora, es un lugar pequeño, sí, puede tener ciertas otras dificultades en términos de tránsito y de una serie de cosas así, pero ¿cuál es la razón por la cual, por ejemplo, un gobernador o un personaje público en la Antártica chilena pueda generar ese ingreso? ¿Eso es algo que obedeció cuando se creó esta lógica a algo en específico? O sea, había la promesa de que se iba a eliminar los delegados regionales. Y eso no se cumplió. Yo creo que efectivamente no tienen hoy día ningún poder de decisión. Son acciones muy pequeñas que coordinan. Yo creo que el delegado regional puede tener alguna función. Hoy día son muy reducidas, hay doble función, se confunden las cosas. Entonces, yo espero, no he visto que haya hoy día alguna señal de que se quiera eliminar, pero sí creo que son cargos que no tienen ningún sentido. O sea, si yo le digo, en algunas provincias muy pequeñitas,
es casi, son, no sé, funcionan como el cartero del lugar, como el que llama para Santiago para alguna cosa pequeña. Entonces son realmente cargos que están sobrevalorados, económicamente como políticamente. ¿Y la gente lo aprecia así también? O sea, yo creo que la gente quiere no tantas vueltas en tantos lugares, sino que resolutividad en un lugar. Y creo que eso lo puede tener. Ahora, también me parece peligroso que un gobernador concentre tanto poder, ¿ah? De decisión. Y para eso tienen que haber consejos regionales fuertes, los cuales también tengan cierto nivel de atribuciones. Y yo creo que es una ley que avanzó, pero que hoy día en la práctica hay que mejorar ciertas cosas. Y hay autoridades que hoy día cumplen una función que podría funcionar con un coordinador, no es necesario darle eh, esa corona tan grande, digamos, a alguien que esté en ese Senador, cargo. cuando hay cambio de gobierno, uno lo primero que plantea o las primeras cosas que busca es saber cuál era el mensaje respecto de las promesas de campaña, de las Mm. cosas más importantes que hay que hacer. Y se empieza a seguir eso. Eh, ¿Qué tanto el nuevo gobierno del presidente José Antonio Cast eh, tiene Sí. en la mira, por ejemplo, las regiones más distantes, las regiones que son no solamente que son regiones, sino que además son Mm. regiones lo suficientemente desplazadas como para que Sí. tengan una característica bastante más diferente a quizás las que están más cerca de la zona central? Bueno, como todo, acá le gusta al país medirlo y hacer la encuesta, todo eso. Los últimos tres gobiernos que preceden al gobierno del presidente Kass han tenido un cumplimiento de gestión respecto de su propuesta de no más allá del 40%. O sea, a lo más se llegó a 40% en el momento con la presidenta Bachelet, 35% precisamente Boric. Entonces, ¿cumplen lo que prometen? No. Estadísticamente no. Gusto no. Y acá pareciera cuando se plantean todas estas cosas de las metáforas y que aparentemente era una especie de marketing del cual lamentablemente el votante que creyó en eso no era simplemente. Entonces, todavía a su pregunta, para el despliegue hacia las regiones, me parece que estamos muy lejanos todavía. Yo creo que hay problemas a nivel nacional, central, que tienen que ver fundamentalmente con este tema de seguridad, que ha sido la entrada muy ripiosa. Yo soy presidente de la Comisión de Seguridad, me alegué mucho la sequía legislativa que teníamos, aún no partimos, casi ya estando en el cuarto mes, con una agenda legislativa importante, lo propio en economía, que se embarra con lo que fue el bencinazo, con la reforma que tenemos hoy día de la mega reforma tributaria. Entonces, todas esas cosas yo creo que han concentrado en esto que tenemos y que también el gobierno no se ha visto como de la forma que se vio en campaña. Entonces, a mí la verdad que me preocupa mucho, y de hecho, como que lo discutía con el equipo, cuando yo veía, no solamente de parte de CAS, sino que de las distintas campañas, bueno, hay campañas que no tienen ninguna, pueden decir cualquier cosa, porque todos sabemos que algunos no van a salir Claro. simplemente, entonces uno ahí aguanta, dice, bueno, aguanta que inventen la rueda, pero en las que son realmente competitivas, uno se da cuenta que había mentira. Entonces, yo creo que también en el fondo hay que a veces que regular eso. O sea, es una publicidad engañosa Entonces, al final. regularlo sobre la base de qué lógica. Porque si tú dices, mira, yo digo cosas que de alguna manera inciten a que voten por mí. Sí, Voy a decir las cosas que todas las personas donde estoy quieren, y yo les mm, digo, yo se los traigo que se haga. Y después me olvido. sí. Eh, eso existe de alguna manera llamémoslo así, una estadística ciudadana Mm. sobre las cosas que quedan pendientes o que no se hacen después de que les han prometido algo. No existe, además es fácil reexcusarse porque más en un país que está lleno de catástrofes que pueden ocurrir, con cosas que van cambiando el destino y la política es verdad. Uno puede plantear algo, pero ese algo está supeditado a que no haya un terremoto, que no haya un mega incendio, a que no pase algo que cambie, a lo menos financieramente, el país. Pero hay cosas que uno dice, bueno, son promesas que son demasiado concretas y que pudiesen aplicarse,
Entonces uno entendía cuando hablaba de que quedan tantos días para que vayan, la gente sea expulsada. Eso no era posible. Entonces yo creo que uno tiene que a lo menos exigir el cómo se va a hacer. Cuando él dice, voy a sacar a estas personas de acá, y todos decían, los que saben del tema, esto no es posible. Bueno, entonces yo creo que hay que decir cómo se va a hacer, para saber si está mintiendo, porque después dicen es metáfora, es hipérbole. Bueno, entonces ahí es donde uno queda, bueno, ¿qué es lo que pasó? Lo propio con, vamos a tener un recorte. No lo voy a decir porque esto es estratégico, y para que no lo sepa el resto. Okay. No, si acá no se trata de estrategia o no. La gente merece saber de dónde va a ser ese recorte. Hoy día nos damos cuenta que ese recorte tiene que ver necesariamente con materias que pueden afectar derechos sociales. Entonces, la gente dijeron que eso no iba, que eso no pasaba, y eso está pasando. Entonces, yo creo que merece la pena a lo menos evaluar las promesas de campaña. Karim, ¿qué tanto en medio de estas cosas que tú estás describiendo, cambios que en el mundo pasan y que uno tiene que estar atento a eso, qué tanto el ser independiente, no tener un partido político detrás a la historia, a la antigua, no tener quizás variantes ideológicas precisas que corresponden a partidos políticos, ¿qué tanto eso debilita la posibilidad de hacer carrera en el Parlamento? Mira, depende de cada uno en sí. Cuando uno parte, claro, lo ven como alguien aislado, débil, extraño, y que en algún momento, no importa porque ellos en algún momento dicen, él se va a someter a la estructura. Porque el Parlamento a lo menos es una forma de funcionamiento donde todo es grupal. Comen en grupo, deciden en grupo, tienen comité en grupo, los gastos son en grupo. Entonces dicen, náufrago en un momento va a tener que someterse acá. Entonces yo parto y, por ejemplo, establezco que no voy a tener un comité, porque no existe el comité, porque solamente eran comités de partidos políticos. Sí. Y logro una modificación al reglamento, el artículo 11, que no se había dado nunca en 200 años, pero la logro diciendo, bueno, alguien que haya sido electo fuera de pactos, fuera de la estructura, porque a ellos les preocupaba el que no se descuelgue uno y después se vaya Sí. digamos, comité, y logro convencer a algunos. Estuve un año en el Congreso en el cual era muy simpático, era muy amoroso con mis colegas, no decía nada, entonces era un encantador de las serpientes que estaban adentro hasta que me den mi comité. Me dan mi comité y ahí ya funciono con libertad. Porque el tener el comité son espacios, es poder tener personal de apoyo. Entonces funciona así. Lo propio en la Cámara de Diputados. Logré hacer el primer comité independiente porque creo en que hay un espacio para un mundo independiente que no es que yo no tenga alguna afinidad de ciertas cosas. Es en el fondo la libertad. A mí yo te digo, sinceramente, yo respeto a la gente que está en partido, pero a mí a veces me da lástima cuando a mí alguien me dice, mira, no puedo apoyar tu idea, no porque no me parezca, sino porque el grupo al cual pertenezco dice que eso es mejor no votarlo a favor, y a veces no porque no sea bueno, sino porque no es bueno para ellos. Entonces, yo hago lo que quiero, y lo que quiero hacer es lo que me mandata la gente que me votó, lo que represento yo, y me siento libre. Ahora, ¿es más complicado? Es mucho más complicado ser independiente porque está hecho bajo la lógica de los partidos. Ahora se está viendo toda esta reforma al sistema político en el cual yo paso a ser, desde ayer que se votó algunas normas, paso a ser una especie de extinción. A partir de ahora me declaro en extinción. No sé si pueda reeditar lo que he hecho hasta atrás de salir fuera de los bloques, pero sí siento el respeto de los colegas y mira, este tipo no es que se descolgó de nosotros y aprovechó la plataforma, sino que compitió fuera Ahora, en listas completas. convengamos, Karim, que el mundo está hoy día, de alguna manera, fomentando de que las cosas se resuelvan en términos de bloques antagónicos Sí. y de, como yo lo digo todo el tiempo, y de gente parada arriba de un escenario gritona, Sí. ya, que amenace, que prometa, que cosas. Y eso, O sea, espacios como estos, no sé si es lo más de moda que podamos conversar, debatir, profundizar en un buen tono. Pareciera que si estuviésemos peleando,
vamos a aumentar el rating y eso va a traer un reel. Claro, pero eso, por ejemplo, en el ámbito de la política clásica, eh, bueno, ha pasado por distintos periodos donde tú de repente tienes bloques ideológicos Sí. totalmente opuestos y básicamente se le plantea a la ciudadanía vote por aquí o vote por acá y sabe de que llega un tipo de ideología determinada. Pero hoy día en el mundo y chorrea, por cierto, a Chile también, tú tienes también una posición ideológica bastante fuerte entre varios grupos y la pregunta es, ¿qué tanto de eso llega a la ciudadanía? O sea, ¿cuánto le sirve a la gente eso? Muy poco. Y yo creo que lo peor del mundo es cuando la ideología supera la idea. Cuando más que pelear por ideas, estamos peleando por ideología. Porque, ¿qué es lo que pasa? O sea, yo creo que es un fenómeno primero mundial, donde extremar la posición, donde no quieres lograr mayoría, sino que quieres lograr diferenciarte mucho de tu adversario y hacerlos pelear, ojalá. Entonces, hoy día la gente tiende a escuchar lo que quiere escuchar, más que nunca. Y es Es que desde está que más, uno, es que está más conectada, o sea, más que nunca en la historia, con estas Es cositas que, y es que, no- y es todo lo que yo demás. no sé, porque yo siempre antes decía, ojalá que toda la gente tenga internet, acceso, y yo peleaba ingenuamente cuando era consejero para que haya ojalá internet en las poblaciones más vulnerables, pensando que el internet era como una herramienta de conocimiento. Y hoy día es una herramienta más que nada de comunicación, de distintos tipos de formas, Sí. pero además que te dice lo que tú quieres escuchar. Yo si me meto, no sé, a Google hace 10 años atrás y pregunto algo, voy a responder lo que quizás es lo más parecido a la verdad. Oye, yo tengo una hija que tiene 15, entonces eh, ella me dijo, hice un ejercicio con mis compañeros de curso y todas preguntamos lo mismo, pero como tiene el almacenamiento, lo que tú preguntaste antes, a todas le respondieron algo diferente respecto de la misma pregunta. Bueno, a cada uno le dicen lo que quieren escuchar y cuando a ti te dicen lo que quieres escuchar, difícilmente vas a ponerte de acuerdo con otro. Y el mundo está así. Y el mundo está cada vez más dividido y cuando la gente está dividida, está más controlada. Y esta cuestión viene de los tiempos Sí. para atrás, ¿no? Esto es leer Maquiavelo puro. ¿Ah? Entonces, sobre todo del temor. Hoy día es tener temor. Tú prendes la tele, hay cosas que te infunden temor. Ves las redes sociales, peleas, división, temor. Y un pueblo que tiene temor es un pueblo absolutamente Bueno, dominable. pero ahí hay una cosa que lo hemos dicho varias veces acá. A ver, la competencia entonces se transforma en quién capitaliza el temor. ¿A quién le sirve que tú estés asustado? Bueno, y probablemente mucha gente fomenta determinadas situaciones que sacan a las personas de su centro y la alteran y la ponen Pero con lo nerviosa. más sensible, te quitan la PGU, te quitan el alimento de la JUNAEP. O sea, eso es lo malo, porque juegan con la necesidad, con la ignorancia y con el temor. Y eso es dominación total. Entonces, con lo más sensible. Entonces, por eso yo, ojalá que la gente se pudiese informar lo más posible para hacer un contrapeso a esto, pero parece que esto no está. Cuando yo te digo yo estoy en extinción, no solo lo estoy políticamente por la estructura, sino porque mi discurso no se va a colocar en la balanza de un lado a otro sino que estoy entre medio. Yo no sé si eso esté de moda hoy día. ¿Y qué viabilidad hay para que la gente, no sé, te lo voy a plantear de una manera media ñoña, pero que es, dé chance a un gobierno y lo evalúe, tal cual como se deberá hacer en términos Sí. teóricos. Dé la chance de haber sus promesas, sus cosas, etcétera. Pero el problema es que la velocidad de las cosas que se tienen que hacer para anunciarlas es mucho más rápida que la posibilidad de que esas cosas sucedan. Sí. Entonces tú empiezas a inventar cosas, a decir cosas, y por eso es que a veces el presidente, como está ahora el presidente Kast, pescado un poco por las frases o por los adjetivos que se dicen. Hay mucho para poder adaptarse. Estamos, cuando tú dices ñoño, claro, porque estamos en un fenómeno que uno puede decir es iluso, porque esto también es mundial. Sí, claro. Cuando tú tienes la inmediatez de todo,
yo anoche compré unas cuestiones para la casa, lo compré en internet y me llegan hoy, entonces todo es inmediato, ¿no es cierto? De a partir de eso, del sistema de vida inmediato, pero la política no ha evolucionado en responder más rápido. Nosotros sí podríamos, o sea, el Congreso tiene un montón de formas de su trabajo, no te digo que hacerlo en un tiempo récord, pero a lo menos hacerlo en un cuarto de cada cosa que lo hacemos. O sea, es posible avanzar Puedes en eso. trabajar más rápido. Ahora, yo no sé si alguien quiera que la política avance más rápido. Y sabes que yo lo veía con dolor. Te voy a poner un solo caso. A ver. Cuando se discutía la reforma de pensiones, ya, saquemos una reforma de pensiones que sea, que la gente pueda, ¿no es cierto?, tener mejor pensión, vivir mejor. Entonces, la primera parte me topo con un sector, no, pero es que esperemos qué es lo que pasa con la constituyente. Entonces, un año más, empecemos en la pensión. O sea, ¿le importaban las pensiones o le importaba su ideología? Después de eso, no los quiero matar acá en pantalla, pero me decía, es que si resolvemos esto, ¿de qué vamos a hablar después en campaña? Era como lo que decían. Entonces, eso es súper doloroso. Porque en el fondo O sea, intencionalmente te dejan vi- el tema prolongarse hasta que la campaña, porque la campaña da dividendo. Claro, porque vi la realidad que era mantener el problema, porque así mantienen la esperanza, la solución, o a veces lo peor que veo es que inventan un problema. Entonces, yo siempre le pregunto, ¿este problema lo inventaste para solucionarlo después o el problema es real? Eso es lo primero que me pasa adentro. Entonces, yo no sé si cuántos problemas son inventados dentro o no, para después aparecer como que lo solucionan. Entonces, está lleno eso todos los días. Entonces, eso es una forma eh, que es lo más anti de servicio público que puede haber. Y eso se presta a la gente. Entonces yo trato de ir como evangelizando así desde el sur con mi discurso, decir, mire, al primero que no le crea es a mí. Entonces, cuestione todo, sobre todo a mí que se lo estoy diciendo ahora, pero cuestione todo, porque todo responde a una estrategia hoy día. Entonces, hoy día la política es pura estrategia. Y es lamentable, es doloroso. Y creo que nos va a llevar a un fondo que vamos a tocar para que después nos digamos, a veces quizás sea mejor la prudencia, conversar, ¿No dialogar. crees tú que el gobierno del presidente Kast pueda salir de ese hoyo en forma virtuosa, digamos? Creo que no le interesa, ¿No? no le interesa, porque cuando a mí alguien me dice, mire, si tenemos que ganar la reforma por un voto, la tenemos que ganar nomás. Entonces, para mí eso es una primera señal de decirme, a ellos no le importa ya un acuerdo, a ellos les importa ganar. Entonces, y veo que se mantiene esta cosa de política de división y de tratarse bien conmigo porque puedo equilibrar la balanza o con otro. Y yo no quiero ser alguien que desequilibre algo por tener un poder en algún momento cortito. A mí me gusta poder construir parte de un proyecto. Entonces, yo veo que no, y además porque socialmente es complicado, y si no responde inmediatamente, es complejo, no hay feedback con la gente. Entonces, yo no quiero decir que, mire, no creo en lo que hace el gobierno, está partiendo recién, Sí. pero no veo una diferencia en lo que ha existido antes, no solo por ello, sino por el entorno que estamos viviendo. Última cosa, senador. Esto se conversa. Exactamente lo que tú estás diciendo hoy día. Esta lógica se conversa en el Congreso, en la política, con los alcaldes. ¿O es algo que tú tienes la noción de que las cosas se dan como de esta manera? Pero ¿con quién se habla esto? Se conversa, pero a la inversa de lo que me lo estás preguntando tú. A ver, O sea, no es que se converse para decir estamos en un problema, tenemos que solucionarlo, sino que se conversa para decir creemos esta situación para dividir más esta cosa. a mí Entonces, yo creo que sí se conversa, pero es para justamente ese ámbito de polarización. Entonces, yo creo que se descubrió que la polarización permite el poder. Ahora, claro, polarizar es un poder, pero es un péndulo, en el cual estás en un gobierno de izquierda hoy día, mañana en otro de derecha, lo que era azul, mañana es rojo, lo que era... Entonces, tienen ese péndulo así, en el cual dicen, esto es rentable porque nos permite tener un poder momentáneo y después lo pasamos. Entonces, no existe un ánimo, yo creo, de hacer cosas grandes, ¿ah? De hacer cosas permanentes en el tiempo. Pero creo que eso pasa en la política como pasa en muchas cosas hoy día, lamentablemente, en la sociedad.
Senador, Lo llené de esperanza. no, pero me parece interesante que se plantee un problema Sí. desde adentro, que sea, aunque sea un poco, llamémoslo así, duro, pero la alternativa de no decir nada y que después pasen cosas porque alguien dijo, oye, Chita, no lo vi a tiempo, Sí. no supe mucho lo que había pasado, eso es mucho peor. Por lo menos que O sea, se diga y se trate el tema. yo tengo mucha fe en el contrapeso de la gente. No es que vayan a hacer barricadas, no es que vayan a romper, no es sino que se informen, que cuestionen, que exijan. Eh, Te lo digo porque pasamos una etapa donde quizás fue violenta Sí. la situación en el país, donde se proyectaron un montón de promesas, donde no pasó nada y donde pasamos a lo contrario. Entonces eso da igual cansancio. Y cuando hay cansancio, nadie quiere pedir nada. Ok. Entonces, pida, exija. Vamos a conversar dentro de unos 3 o 4 meses para poder evaluar, A ver si yo tenía a ver razón. si que tenía O razón. estamos más hundidos o estamos Muchas flotando. gracias, Gracias, Karim Bianchi, Fernando. por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos vemos mañana.